Por fin otra ya retomamos nuestro estudio después de la escuela bíblica y bueno, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos enseñe. Padre, gracias por esta bendición que nos das, de estar en tu casa nuevamente, Señor, para aprender de tu palabra. Hemos dado alabanza, hemos dado adoración, reconociendo tu poder, tu señorío, a través de la alabanza. Así que, Padre, este tiempo abre nuestro corazón, abrimos nuestro corazón a ti, nuestro entendimiento, lo queremos abrir para recibir la palabra que tú tienes para nosotros y que sea productiva en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a meditar en el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, pero para entrar en el segundo capítulo, vamos a leer en el primer capítulo de la segunda de Pedro, los versículos 16 al 21, porque es como un preámbulo de lo que el capítulo 2 enseña. Prácticamente, usted ve el título del capítulo 2, pues es claro el mensaje, lo que vamos a meditar hoy, pero vamos a ver un poquito antes, en el capítulo 1, versículos del 16 al 21, de la segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, dice de esta forma, si lo tiene me dice amén. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, en esta parte podemos ver que Pedro da testimonio de lo que él vio, lo que él escuchó de la misma persona de Jesucristo. Cuando habla del Monte Santo, ahí está hablando del Monte de la Transfiguración. Y por eso Pedro dice, nosotros no estamos dando a conocer el poder ni a Jesucristo por medio de fábulas o de historias engañosas, sino que Pedro mismo dice, estuvimos ahí, estuvo Juan, estuvo Jacobo, vimos cómo nuestro Señor Jesucristo se transfigura, vimos su gloria, escuchamos una voz del cielo y Pedro dice, yo soy testigo de esto y la última reunión vimos eso, que nosotros somos testigos de lo que hemos visto de Jesucristo. Si tú dices que yo sé predicar, bueno, tú puedes usar tu testimonio y decir, yo era así, pero hoy Dios me está transformando y está cambiando todo en mi vida. Eso es lo que podemos decir, como Pedro lo dice. Dice Pedro que escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado, pero Pedro dice algo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el sol de la mañana salga en vuestros corazones. Pero entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí está dando un poquito como de la entrada a lo que va a ser el capítulo 2, de los falsos maestros, los falsos profetas. Dios dejó escrita, o usó hombres, 45 hombres, distinta época, pero y distinta posición social. Ocupó pastores, y cuando pastores sobró pastores de ovejas. Ocupó reyes, ocupó pescadores, ocupó recaudadores de impuestos. La gran mayoría de judíos, porque los evangelios de Lucas y Marcos, ellos no eran judíos, pero Dios los usó para escribir los evangelios que llevan su nombre. Pero Dios, a través de toda la historia, usó hombres para dar a conocer su mensaje.
Y durante aproximadamente 1500 años es como todo esto, todo lo que esos hombres escribieron, llegó a nuestras manos. Y Pedro dice, ellos no hablaron de su propia carne, ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces eso me lleva a recordar aquel versículo que nos estábamos aprendiendo de Segunda de Timoteo. ¿Qué es Segunda de Timoteo 3, 16 y 17? Con eso, entonces, los hombres que escribieron la Biblia, no fue de que, pues a mí se me ocurrió, o sea, sí tienen su parte. O sea, Pablo habla de su testimonio, Pedro habla de su testimonio, Juan habla de su testimonio. Pues David, en cierta forma, cuando escribe los salmos, habla de sus experiencias, pero siempre dándole la gloria a Dios. No es de que, pues yo un día me levanté y vi un globo rojo y como que esa es la sangre de Cristo. No. Ellos no hicieron eso. Ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Y este sigue siendo el libro más vendido, más traducido a diferentes idiomas y dialectos inclusive, pero también sé que poca gente quiere conocer, incluyendo los cristianos, porque muchos no leemos. Bueno, nosotros sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque a veces ves que yo, que es una iglesia cristiana, pero no conozco nada de Dios. Y no por venir a la iglesia quiere decir que conoces a Dios. Entonces Pedro nos deja su testimonio de lo que sucede en el monte de la transfiguración. Dice que tenemos la palabra profética más segura y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, cuando tú lees la escritura, no, estar atento. Por esto, a ver qué me vas a enseñar Dios en este día. A veces, pues sobre todo los que tienen tenemos el privilegio de predicar, muchas veces queremos tener de leer la Biblia por el mensaje del domingo y no sacamos nada para nosotros. Y es un error terrible que hay en muchos predicadores. Tenemos que leer la escritura para nuestro bien, porque es la antorcha que alumbra nuestros pies para nuestro caminar diario. Y pero dice que la escritura, la profecía, no es de interpretación privada. En las épocas de Martín Lutero, el pueblo era ignorante en ese sentido, solamente los sacerdotes pueden leer la Biblia y el pueblo les guía todo. Hoy en día se han levantado, y no es de ese tiempo, toda la historia de la iglesia se han levantado falsos maestros y falsos profetas. Toda la historia se ha levantado. Y Pedro, en el capítulo 2, así vamos a ver el capítulo 2, empieza a dar la característica. Nosotros ya lo vimos con Pablo, porque Pablo habla a Tito, a Timoteo, les habla de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las sectas y qué características tiene alguna secta de lo que es la verdadera o sana doctrina. Pedro dice eso en el capítulo 2, versículo 1. Ya leímos que él estuvo presente, él es testigo de lo que vivió de Cristo, nos recomienda poner atención a la palabra de Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios, hablaron los hombres o escribieron los hombres el mensaje de Dios para nuestras vidas, y dice en el versículo 1 del capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ese hubo está refiriéndose al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de falsos profetas. Hombres que querían solamente decirle, no, pues tú te vas a llevar un Ferrari a tu casa. O tú te vas a ser millonaria. O tú vas a ser empresario. O tú no te preocupes de la vida. Falsos profetas. Está plagada el Antiguo Testamento de falsos profetas. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, la iglesia, falsos maestros. Esos ya son ahorita. Los falsos maestros, los falsos profetas, las falsas religiones o las sectas que han surgido,
nacen del medio del pueblo evangélico. Eso sí, y lo digo con mucho cuidado, mucho respeto, no creo que me vaya mal a entender. El católico es católico y es firme. No hay como que yo soy de aquí. El católico es católico. Están los carismáticos ahorita. Pero ellos dicen, yo ya no creo en las imágenes, yo solamente creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, y cantan alabanzas como las cantamos nosotros. Pero el católico, vamos a decirlo, de la vieja escuela, ese se sigue en su línea. Tendrá muchos santos, muchos ídolos, pero se mantiene en la línea. Ahora, lo que no han entendido los católicos es que el catolicismo nace del protestantismo. O sea, nosotros somos protestantes por Martín Lutero. Nosotros, ya como iglesia evangélica, desde el tiempo de Jesús, los que han seguido a Jesús, de ahí nace el catolicismo. Ahí dice que somos los hermanos separados, así nos llaman. Pero la base es la Biblia. Lo que ellos no han entendido es que la Biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, y ellos tienen. Entonces, ¿quién son los que se separaron? Pero ellos dicen que no, pero no vamos a entender detalles. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sigue diciendo aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negaron al Señor que los cató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué marca la diferencia entre una secta y una sana doctrina? Que hasta que pueden llegar a negar a Jesucristo como Señor y único Salvador. Vamos nuevamente y con mucho respeto, el católico cree en Dios, pero le cree más a la Virgen de Juquila, a la Virgen de acá, al santo de acá, al otro de acá. Entonces, o sea, ¿cuál es el bueno? Y hasta la muerte llegan aquellos católicos. Entonces, una secta, una religión es que niegan al Señor Jesucristo. Es la principal característica. Pero también es que dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Una secta, a la Biblia no la toma como la palabra de Dios. Los mormones, simple y sencillamente los mormones. Ellos tienen el libro del Mormón. Ya después hablaremos de todo esto con detalle. Dice, no, tú tienes la Biblia bien, pero el libro del Mormón es el efectivo. Entonces niegan la eficacia de la escritura. Niegan la autoridad de la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos, la palabra, la Biblia, es la máxima autoridad sobre nuestra vida espiritual, moral, familiar. Es la máxima autoridad porque es inspirada por Dios. O sea, Pedro dice, tenemos también la palabra. O sea, usted puede leer un libro cristiano, sí lo puede leer. Pero si va en contra de la palabra, no lo lea. Porque se va a confundir. Y entonces Pedro empieza a decir que el falso maestro introduce dentro de la iglesia herejías de estructuras. Una herejía es una falsa enseñanza. Una enseñanza que niega, como puede decir, la divinidad de Cristo. O sea, los testigos dicen Jesús no murió. Se desmayó por el intenso dolor. Pero no murió. Él no resucitó. O sea, toda persona que niega la resurrección de Cristo es una persona que está en una secta. Toda persona que niega el regreso de Jesús está en una secta. Toda persona que niega la cruz como único medio para el perdón está en una secta. Toda persona que niega la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una secta. Y hay una que está muy de moda, que hablan del Espíritu Santo como la madre del Espíritu Santo. Si Dios es Padre, también está la madre. Es una secta.
Todos aquellos que hablan de que tú tienes que ser campeón, tú ves, nada te va a faltar, no te puedes enfermar, estás enfermo, estás en pecado, es una secta. O sea, hay que tener cuidado con lo que son mucho de eso está en el internet. Hay muchas enseñanzas, pero muchas enseñanzas son muy humanas. Y el problema de esto es lo que dice el versículo 2. Es lo que dice que pasa con esto. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero dice que los falsos maestros introducen herejías destructoras, niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero lo que dice es que mucha gente, y es que un falso maestro, lo vimos con Pablo hablándole a Timoteo, a Tito, quiere tener, o sea, dice esa persona, yo soy la máxima autoridad, hasta, no por encima de Dios, pero muy superior. Y tenemos sectas en México, como la Luz del Mundo, que su líder, que está en prisión, abusó de muchas mujeres. Y eso es una secta. Ahora, ellos, tristemente, lo voy a decir así, de una forma triste, de una forma, pues no muy grata, el líder se aprovecha de esas personas por el dolor que está enfrentando, por la ignorancia del pueblo y por la necesidad para ganárselos. Mucha gente no quiere salir de ahí. O sea, usted tiene de parte de Dios el poderme preguntar a mí, el poder decir, oye, ¿qué se hizo con los 20 pesos que le di? Me fui a comprar una coca, tenía calor. Tiene el derecho. Si viene de peligro, ¿qué te importa? Estás en un peligro. Si fuera el caso de que algún líder dijera, hermana, venga, pues que la veo triste, y él casado, está en una secta, es peligroso eso. Mi esposa me decía que pasó un señor que no vende dulces, y no sé por qué empezaron a hablar de los pastores, y este hombre dijo, pastores, que quién sabe qué, y mi esposa, sí, pero también allá, donde usted va también son así, son así, o sea, ¿no? O sea, nosotros, yo ya sé de que tengo la gracia, el favor de tener a mi pastor a mi lado y que me corrige, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu matrimonio? Eso es tener cuidado pastoral. Si yo dije, pues, ¿a usted qué le importa? Pues estoy en una secta. Entonces, usted tiene derecho a preguntar, decir, oye, ¿qué pasó con ese? Bueno, mira, de hecho ahí se quedaron unos pesos ahí, en la cajita. Ahí se quedaron, o sea, yo ni los toqué. ¿Por qué? Porque son para futura escuela bíblica. Entonces, cuando una secta que se manifiesta cuando niega la Trinidad. No está la Trinidad en la Biblia, pero la acción de la Trinidad está presente. Dios Padre, los hijos del Espíritu Santo. Nosotros creemos en un destino. Nosotros creemos que la salvación no es por obra, sino por la gracia de Dios. Porque las sectas hoy en día es de que tú no necesitas sufrir. ¿Por qué sufres? Cristo ya pagó todo. No. Pagó la salvación. Se contradiría la misma escritura cuando Jesús dijo que en el mundo teníamos aflicción. Algo que Jesús que Jesús nos prometió es que va a haber aflicciones en la tierra. Preocupaciones, llanto, dolor, Jesús lo prometió. Te digo, confíen, yo ya vencí. Esa es nuestra victoria. Pero en las sectas, entre tú más tienes, tú más vales. Y lo tenemos tan famosamente con estos famosos chamacos que hasta vi torneos de mamá de las famosas batallas Aura, ¿qué? ¿Cómo se llama? Las batallas de Aura, las famosas, esas cosas. ¿Cómo se llaman las farmeras? Auras, no sé. Farmear Aura. Ya he visto batallas de mamá en eso.
En universidades de, ay, Dios del cielo. No saben lo que hacen. Ahora significa buscar aprobación. Entre más caras hagas o más, la gente te aplaude. Nosotros no tenemos que eso que hacer. Y he visto que cristianos lo están empezando a ocupar como para ganar a otros. Y digo, ¿dónde estamos, Señor? De verdad, Señor Maranata, ven por nosotros ya. Oh, que ves cada cosa. Todo por ganar, cuando lo único que necesitamos es al Espíritu Santo, conocer la palabra para poder hablarles a ellos. Que la aprobación máxima es Cristo Jesús. Lo digo con respeto. Con mucho respeto, ¿por qué la gente se tatúa? ¿Por qué la gente se pone piercings? ¿Por qué la gente hace tanta? Porque busca aprobación. Y entonces las falsas enseñanzas hoy en día, por lo menos es, entre tú más tienes, más vales. Y la verdad no es así. Pero es por la ignorancia. Ahora, ¿qué domina a un falso maestro? Dice el versículo 3. Vamos a ver el 2 y el 3. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia. ¿Cuál es el motivo de un falso maestro? La avaricia. Y Pablo dijo que la avaricia era idolatría. Escuchaba, ahora que fui por las mochilas, escuchaba a un pintor que me dan ganas de ir a ver su obra ahí en el Metro Auditorio. Sé que él hizo todo el mural del Metro Auditorio. Ya está padre. No entendí bien porque me iba manejando, pero él dijo algo que me llamó la atención. Hay que ver hacia arriba. Porque hoy toda la sociedad está viendo, péseme un celular. Porque el mío está grabando. Hay que ver hacia allá porque hoy toda la gente está viendo para abajo. Idolateando tu red social. Idolateando, ¿quién te dice guapa, guapo en la red social? Yo no entiendo cómo hay mujeres casadas no entiendo. Pero es el vacío es buscar la aprobación de la gente. Gracias, Señor. Bueno, aquí lo dejo. Es buscar llenar un vacío. Y los falsos maestros tienen un vacío en el corazón. No han entregado totalmente su vida a Cristo. Esta gente es dominada por su carne y por sus deseos carnales inmundos. No se someten a las autoridades. Y en este caso, dice el versículo 10, vamos al versículo 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Y luego dice el 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. O sea, un falso maestro se caracteriza porque no le gusta rendir, pues no le gusta someterse a la autoridad. Pregunta rápida. Dígame una autoridad en su vida. Mamá. Bien. Sí, porque ya tiene sus 50 años, todavía le tiene que rendir cuentas. ¿Sí? Otra autoridad. Policía. El delegado. ¿Qué otra autoridad tenemos? Jefe, la presidenta. Son las autoridades que Dios puso. Pero un falso maestro no se somete a ellos. Lo domina su carne. ¿Y por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Hablemos de las espirituales. Los pastores. El hermano que fui a recoger las mochilas, platicábamos y me dice, hola, ¿usted conoce al hermano Job Gallo? Digo, sí, lo conozco desde hace tiempo. Se lo conoce desde más tiempo que yo.
Y le digo, pues he ido con él a la radio. Dice, me ha invitado a la radio el hermano Job, pero le dije, déjeme preguntarle a mi líder si puedo ir. Eso es estar bajo autoridad. No es de que yo voy a dar un mensaje de Cristo, ¿no? Yo decía a mi pastor, ¿qué estás enseñando? Estoy enseñando esto. Ah, está bien. Si yo les pregunto, ¿cómo están? No es por el chisme, aunque es sabroso, pero no somos chismosos. Es porque quiero saber, porque un día yo voy a dar cuentas de tu vida delante de Dios. Y entonces en ese sentido, los falsos maestros son que dicen, yo soy el mero chicharrón ranchero. Y no me cuestiones, tú haces lo que yo te digo. Y si no te gusta, pues allá con rebote hay mucho espacio. Entonces, es un peligro eso de las falsas enseñanzas. Hoy en día están muy activas, y más en la red social. Entonces, yo no les prohíbo que vean la red social. No les prohíbo que escuchen un predicador, pero sí, si va en contra de su enseñanza de la palabra de Dios, ten cuidado. Porque puede ser una falsa doctrina, un falso maestro. Ahora, estas son las características. Vamos al versículo 17 y 18. Es un capítulo interesante, pero lo podemos entender con un poquito más porque nosotros ya estudiamos las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito, y hemos entendido qué diferencia hay entre un falso maestro a un maestro de sana doctrina. De hecho, Pedro, este capítulo es totalmente lo contrario de lo que dice el capítulo 5 de su primera carta, cuando les dice, cuiden a la ley de Dios, cuidándola voluntariamente, con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, no como tiene el señorío. Y este capítulo 2, esto lo contrario, está diciendo, muchachos, hay que cuidar a la iglesia con amor, con gozo, con ánimo pronto, pues. Porque el falso maestro es de que yo solamente vengo, te predico y cállate con el disco. Hay una necesidad, pues. Hay falsos maestros que por no someter su carne a Cristo, y de la pena que tenía mi esposa con estas personas sobre los pastores y los sacerdotes, era eso, que decía una señora, ay no, y cobran bien caro las misas. Y no sabemos. Digo, pero vamos a implementarlo. Ay no, eso ya es una falsa enseñanza. Imagínense si me dice, pastor, creo que pedí que mi boda, pues a ver cuánto va a ser. Es un falso maestro. Y tristemente ya hay muchos hoy. Bueno, no hoy, ha habido, pero hoy es más conocido. Y por eso el camino es blasfemado. La verdad es blasfemada. El próximo sábado, si Dios permite, estaremos en una fiesta familiar. Y me pidió mi prima, oye, predícanos. ¿Dónde están mis tíos? Todos los borrachos. Y dije, de aquí soy. ¿Qué mal sería yo que me dijera, cuánto? Pues todo, ¿cómo que? Pero me invitas a la fiesta. Es mi prima. Pues no, ¿cómo? ¿Está tu voluntad de 5,000 para allá? No, eso es falso, maestro. El mensaje que se da de la falsa enseñanza es solamente lo que a ti te gusta. Además, una pregunta. ¿Qué les gustaría que les predicaran ustedes? Así. Ay, cómo me gustaría que el pastor predicara de esto. O la pastora, o el que predicara esto. Porque estamos en los últimos tiempos donde la gente tiene comezón de oír lo que quiere, no lo que necesita. Y un falso maestro, porque no se me vaya, porque sé que más es, hermano. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un bondadoso, no te preocupes, no te preocupes, Dios te perdonó. Y sigue haciendo tus locuras. No, eso es un falso maestro.
que quiere tener las sillas llenas. No estoy corriendo, no me malentienda. No me malentienda. Pero un verdadero predicador de la palabra predica la Biblia. Dice el versículo 17. Un falso maestro, yo estoy leyendo un falso maestro, una falsa enseñanza, yo estoy poniéndolo como un preámbulo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Una falsa enseñanza es puro humanismo hoy en día. Evitan la cruz. Evitan el rendirse ante el poder o la magnificencia de Dios. Pedro ocupa o ilustra a estos falsos maestros como fuentes sin agua o nubes empujadas por la tormenta, nubes que no llevan agua. Nada más andan por ahí volando y no traen nada que un verdadero mensaje cristocéntrico es un mensaje que transforma profundamente la vida del que lo oye. De eso estamos aquí. Yo sé que vamos batallando, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a una pregunta. Si Cristo o un mensaje no hubiera el corazón de Silvia, ¿dónde estaría Silvia hoy en día? Pachangueando, ¿verdad? Si un mensaje, que como haya llegado el mensaje, no hubiera el corazón de Daniela, ¿dónde estaría hoy Daniela? Ya. Y cuando vemos, ¿dónde estarías? Estarías en Cristo. Que no en vano hubiera sido los años que la hermana Magua ha llevado en el Evangelio. Hubiera sido un mensaje humanista. Un mensaje que no lleva nada de poder de Cristo, nada del mensaje de la cruz. Es un mensaje vacío. ¿Qué diferencia hoy los mensajes que hoy escuchamos a los de Juan el Bautista? Vamos a leer en Mateo. Imagínate a Juan el Bautista predicando hoy en nuestros días. Mateo capítulo 3. Vamos a ver versículo 5 al 8. Y sería él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo le decía? A ver, dígalo fuerte, ¿cómo le decía? Generación de víboras. Imagínate ese mensaje hoy en día. Nada más imagínate ese mensaje hoy en día. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a oír la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Imagínate hoy este mensaje en las mega iglesias o en las iglesias en general. Se van y hasta lo andan crucificando. Vamos a ver otro mensaje que hoy en día. Vamos a ver qué mensaje. Imagínate a Jesús dando ese mensaje en Juan capítulo 8, versículo 39. Hasta el 44. Dice la Biblia. Juan 8, 39 al 44. Respondieron y dijeron, ¿nuestro padre es Abraham? Jesús les dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? No hizo esto Abraham, perdón. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido
y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Imagínate este mensaje hoy en día. Ahora, mucha gente dice, este mensaje Jesús lo dio a los fariseos, sí, se lo dio a los fariseos, se lo dio a los religiosos, pero también a la iglesia, que muchos son religiosos, que quieren y viven como quieren, y cuando llega el pastor, el mensaje de Dios, confrontando sus vidas, ay, qué feo mensaje dio el pastor. Ay, no, seguramente no le dieron de desayunar. Ay, no, seguramente perdió la médica, por eso vino a desquitarse. Imagínate qué diferencia de mensajes. Un mensaje tierno de Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un mensaje tierno de Jesús. Hoy la falsa enseñanza es, ¿tú por qué quieres sufrir? No, tú puedes vivir y debes vivir como tú quieres. Para eso trabajas, para comprarte tus lujos. Y Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Nígate a ti mismo. ¿Usted recuerda que un día llegó un joven rico y le dijo a Jesús, yo te quiero seguir? Dice la Biblia que Jesús lo vio y lo amó. Le dijo, ¿sabes los mandamientos? Sí, los he guardado desde mi juventud. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Toma tu cruz, sígueme. ¿Y cómo fue la reacción de ese joven? Quiero seguir a Jesús, pero quiere que deje mi Facebook. Quiere que deje de farmear Aura. Quiere que deje. Que Jesús me dijo eso. Se fue triste. Y un falso maestro enseña, tú puedes vivir como quieras. Tú puedes mentir, robar, fornicar, puedes hacer lo que tú quieras. Dios te ama y así te tengo aquí. Pero un verdadero mensaje que eso confronta nuestra vida. Que tú y yo queramos atender y hacer caso es otra cosa, ¿eh? Pero el mensaje ya está. Ahora, vamos a terminar, porque es realmente rápido este capítulo, con la última parte de las características. Primeramente ya vimos que los falsos maestros nacen del pueblo. De la iglesia, otra vez de la iglesia. Es un líder que no está de acuerdo con lo que dijo el pastor. Ay, manito, ¿qué crees? ¿Estás de acuerdo con el pastor? Dime sí, dime sí. ¿Estás de acuerdo? Dime sí, dime no. No, entonces vente conmigo. Vamos a hacer nuestra iglesia. Es un falso maestro. Primeramente, meten herejías. Segundo, son dominados por la carne. Y lo tercero es lo que dice el versículo 19 de Segunda de Pedro, capítulo 2. Les prometen libertad y ellos mismos, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, estas personas no son libres. Recuerda usted que Jesús le dijo a los religiosos, a los fariseos, les dijo, oigan, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Vamos a traerlo a nuestros días. ¿Qué le preguntamos? ¿Por qué no se me llama? ¿Qué le preguntamos? Vamos a hablar de la oración. ¿Cuánto horas? ¿Cuánto? Media hora. Media. Vamos a ponerle una hora. La hermana Vicky dice que ora una hora. ¿Y cuánto cree que ora Silvia? Un número, no tan simple. ¿Cuánto? O tampoco. ¿No se ve?
Vamos a poner que la hermana Vicky ora 1 hora y Silvia ora 15 minutos. Eso dice la hermana Vicky. Pero la hermana Vicky ora 10 minutos si quiere que Silvia ore 1 hora, como ella dice que lo hace. Vamos a poner un ejemplo. Son ejemplos, ¿verdad? No se vaya a ofender. Vamos a pensar. A ver, ¿quién otro? Dana, que está aquí. Dana lee la Biblia, 5 capítulos al día. Y Daniela lee 1. Eso dice Dana. Resulta que Dana no ha abierto la Biblia toda la semana. Y está criticando a Daniela porque ella leyó un capítulo. Esas son las cargas que a veces nosotros queremos imponerles a los demás. Y los falsos maestros son aquellos que dicen, ¿tienes? ¿Por qué no haces eso? Cuando esa persona ni siquiera lo hace. Son esclavos de sus propios pecados. Hablan en contra del pecado, pero ellos mismos son esclavos. No viven la libertad que Cristo ha dado. Hablan del perdón, pero son capaces de perdonar la ofensa. Hablan del dar, pero ellos son bien. Me decía el hermano, no hermano, yo era bien codo, hermano. Imagínate un hombre de 60 años, se va a ir a la Sierra Tarahumara, a Chihuahua, a la época de diciembre, donde nieva, 60 años. Y tú y yo somos, ¿cómo estás, Leo? Somos incapaces. Pero pues, ocupamos la Biblia para lanzar piedritas, no queda que rocas. Pero el falso maestro es atado, todavía vive en pecado de sus propios placeres, de sus propias concupiscencias. Y lo más triste de todo esto es el fin de estos falsos maestros. Versículo 3, voy a leer versículos salteados. ¿Cuál es el fin de estas personas? Versículo 3 dice, por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, ya están condenados. Versículo 5. Bueno, del 4 en adelante. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y de ahí tú puedes ver que Dios a los falsos maestros, si no se arrepienten, no los va a perdonar. No los va a perdonar. Si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, si Dios no hizo, ¿qué te esperas tú y yo? Si no entendemos que debemos de tener cuidado de nuestro estilo de vida. Porque aquí habla de falsos maestros y falsos profetas. Y usted dirá, bueno, yo no soy maestro. Bueno, a lo mejor no que te pares en un púlpito, pero la gente te está observando. La gente te está escuchando. La gente, si tú le hablas de perdón y no eres capaz de perdonar, ¿qué clase de maestro eres? Es un falso maestro. Si tú hablas de dar y a la mera no das, es un falso maestro. Si tú hablas de no sé lo que tú quieras y no lo haces, estás siendo un falso maestro. No es solo, a mí me encanta lo que dice Santiago. No procuremos ser todos maestros porque viene mayor condenación. Porque si yo ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago, mi doctrina en el trabajo, en el hogar, en donde sea, no es verdadera.
Por eso Pedro dijo, nosotros escuchamos y vimos. Y eso es lo que yo estoy escribiendo. No es cosa inventada. Pues tengan mucho cuidado sobre si vas a escuchar algo en internet, qué es lo que estás escuchando. Y si tienes dudas, pregunta. Mira, ya pasó un sismo, y con mucho respeto digo, no quiero ser amarillista, ya pasó en Venezuela, ya pasó en Colombia, ya pasó en Nepal. Y alguien decía, ni sus dioses pudieron detener la fuerza del agua. No hagamos esto doctrina, porque muchos aprovechan todo eso para hacerse notar. Yo predije que iba a venir un fuerte estruendo. Hay una vieja que no sé, bueno, sí es vieja porque es mujer. Ay, va a venir un fuerte sismo a México. Lo sabemos. Ya sabemos que vivimos en un país donde la tierra se mueve cada rato. Lo sabemos. Lo que yo siempre les escribo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y cuando pasa, los falsos maestros que nacen de iglesia, yo lo predije. Pero nunca dicen lugar, nunca dicen fecha. Las falsas enseñanzas hasta llegan a decir cuándo, fecha y hora de cuándo viene Jesucristo. Cuando la verdad no se sabe. Entonces, este capítulo nos enseña a tener cuidado de lo que podemos, más bien, primeramente, a cómo distinguir una falsa enseñanza de una sana doctrina. Si niega la Trinidad, si niega la eficacia de la Biblia, si niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, es una falsa enseñanza. Si te habla para que tú, ay, qué bonito habló el pastor. Ay, hijo, que voy a ser millonario sin trabajar. Es una falsa enseñanza. Porque te ata a la tierra. Si no te habla de la eternidad, es una falsa enseñanza. Y debemos aprender que nosotros, nuestra vida, nuestro testimonio, tiene que impactar la vida de otros para bien. Yo terminé con lo que el hermano Fidel nos empezó el domingo, sus primeros versículos con lo que nos enseñó el domingo. ¿Usted se acuerda del título del tema del domingo? ¿Quién se acuerda? No vuelvas atrás. Y ocupó esa misma carta, capítulo 2, y leyó, yo voy a leer del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Los falsos maestros son aquellos que, conociendo la verdad, dejaron el camino. Y ya hay una condenación para ellos. Dios no los va a perdonar si no se arrepienten de corazón, no los va a perdonar el Señor. Y su estado actual es peor que cuando conocieron el Evangelio. Y es triste, pero desgraciadamente muchas personas, por falta de conocer la Escritura, siguen falsas enseñanzas. Algún día hablaremos sobre diferentes sectas, esperemos con el favor de Dios. Pero recuerdo una hermana que aquí decía, es que somos iguales. No somos iguales. Los adventistas no son iguales que nosotros. Los testigos no son iguales. Nosotros tenemos que conocer la sana doctrina, amarla y predicarla. Que yo no soy pastor, no es que yo no soy líder en la iglesia, no, pero es un hijo de Dios. Y como siempre he dicho a mi esposa, somos cartas abiertas. Y si tú hablas del perdón, pero tú no perdonas, si tú dices que das, pero no das, si tú
ten cuidado con lo que estás predicando. Es mejor pedirle perdón al Señor y decirle, me equivoqué, ayúdame a hacer entendido las cosas tuyas. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nuevamente que esta iglesia siempre predique la sana doctrina, que cada servidor que tiene el privilegio de pasar aquí predique la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque a veces no nos guste, pero si es por nuestro bien, mira, Dios nos va a hablar duramente porque nos ama. Porque nos ama, nos tiene que corregir y usa su palabra. Y si nosotros queremos pensar o actuar como actúa el mundo, tengamos que tener cuidado, porque nuestro testimonio no sería eficaz para con los demás y el mensaje podría torcerse. Así que Padre, te doy gracias